3 días de intensas lluvias han dejado al barrio de la Barquerina en Villaviciosa con este aspecto. Villaviciosa va recuperando poco a poco la normalidad tras las intensas lluvias de este fin de semana. La peor parte se la ha llevado esta zona verde a la entrada del municipio y sus edificios colindantes tras el desbordamiento de la ría. Varias bombas han achicado agua de este edificio durante la mañana de ayer y algunos bajos comerciales de la zona se han visto afectados, pero podría haber sido peor. El alcalde de Villaviciosa explica que las obras realizadas hace 2 años y que dieron como resultado el ensanche del caudal de la ría han supuesto un antes y un después, pero añade que todavía habría que realizar más trabajos para evitar inundaciones en la zona. Estamos también contactando con otras administraciones para intentar mentalizar de la necesidad que hay de ampliar los ojos del puente de Huetes, de ampliar el puente para que tenga salida a la ría, aunque en función de las mareas, si hay mareas muy vivas, va a ser muy difícil evitar las inundaciones al 100% en Villaviciosa, porque estamos, como sabéis, a muy poco, casi al nivel del mar, y cuando hay mareas grandes y vivas es muy difícil evitar que haya alguna inundación. La alerta en Villaviciosa continúa porque, aunque las lluvias parecen haber dado hoy un respiro, las previsiones meteorológicas para los próximos días no son buenas. De hecho, según los datos que maneja el consistorio, el jueves se vivirá la peor jornada con intensas precipitaciones.